Bueno, mi gente, bienvenido a otro episodio más de Cine Más Podcast. Yo soy su host, Alejandro Orengo. Hoy vamos a estar hablando de la nueva película de Jesse Eisenberg titulada A Real Pain. Es una película que tuve el chance de verla como parte de mi cobertura del New York Film Festival y como siempre no voy a estar solo hablando de ella, así que voy a traer el hater máximo, Héctor. Jesus Christ, ya empezamos. No usamos ese apodo en ninguno de los episodios, excepto este. Es un dolor, es un verdadero dolor. Vamos a dar la sinopsis breve. A Real Pain sigue a los primos disparejos David, protagonizado por Jesse Eisenberg, y Benji, que es Kieran Culkin de Succession fame, quienes se reúnen para un recorrido por Polonia en honor a su querida abuela. La aventura toma un giro inesperado cuando las viejas tensiones entre la peculiar pareja resurgen en el contexto de la historia de su familia, que en todo caso es su familia judía. Primeras impresiones, Héctor, ¿qué pensaste de un verdadero dolor? Diablo, ok, yo no la he visto desde Sundance, esto lleva... Estos son recaps desde enero, desde mediados de enero. Yo, déjame ver, porque yo creo que maybe, como estaba más o menos abrumado con lo que el festival de Sundance, como fue este año y fue structured, no me motivó tanto de por sí. Maybe me cogí en un mood más angsty. Creo que estaba frustrado un poquito como estaba fluyendo el festival de Sundance en ese tiempo. Pues a mí no me gustó A Real Pain, y yo he leído de mucha gente que ha conectado vastly con la película y la encuentra bien sweet y bien sad y bien poignant en cuestión de ese elemento de reconnection y healing a través de un tour que se supone que sea como honoring, pero cómo tú puedes honor a person si todavía estás mourning her de por sí. Y eso es como que lo más interesante que yo encontré en más de la movie, pero mi main gist con A Real Pain, lo que causó que me frustrara mucho la vez que la vi back en enero, fue el uso de comedia. Y yo entiendo que el uso de comedia es más como para darle un poquito más de brevity, añadirle un poquito más de como que no se sienta como characters que están brooding de por sí. O sea, que tus dos central figures no sean brooding characters, aunque por dentro lo sean. Por fuera expresan, tienen un expresionismo que es más cómico, y lo vemos más a través del carácter de Benji, de Kieran Culkin, que sí lo ve en muchos de los roles que él es bien reconocido por siempre ese elemento de hiding the sadness a través de un goofball character o a través de una persona que está usando múltiples máscaras, como que, ¿sabes? ¿Tú te acuerdas en esos muñequitos que se sacaban una máscara, estaba happy, la otra estaba sad y sacaba otra happy, sad, happy, sad, happy, sad, pues como que hace eso, y ese es como un shift in tone y shift in personality que como personaje de por sí isolated de la movie, pues lo encuentro interesante, pero cuando lo pones en esta película que se hace llevar por grounded, como mencioné, poignant, que era más para el choque emocional, yo pienso que ese elemento de la comedia no va y se siente como un poco artificial. Y yo entiendo ese argumento de que esa comedia es, como mencioné, es la máscara detrás de la persona. Pero yo pienso que no se siente verdadero, se siente bien ficticio, no se siente como un portrait realístico de alguien que pueda actuar de esa manera. Porque claro, la gente mourn losses de diferentes maneras y hay gente que se ponen bien payasa. Sí, hay gente que se ponen más brooding y aquí ves la comparación de los dos. Pero for some reason, las payasadas que hacen, y hay como dos escenas específicas, uno tiene que ver en un dinner scene y el otro es más en comunión con las otras personas que están en ese tour en Polonia, como que se sienten muy
exageradas, pero muy exageradas de manera en que quieren agarrar más la audiencia para no manipular, pero como que, like, atraerlas más, like, el magneto emocional, como más o menos se le denomifica a lo que hace a veces Disney de por sí, pero no es que la estoy comparando una película de Disney con Ariel Payne, pero como que es ese elemento de, like, de una manera forced, quieren atraer a la audiencia para que sientan más por el personaje a través de las monerías que hace, que son monerías, pero monerías más en cuestión de lástima, en cuestión de agonía, en cuestión de depresión, en cuestión de angustia, en cuestión de, like, no poder comprender que se me fue la persona que más me importaba, la persona que quería, like, que creía en mí, que me llevaba a ser la persona más, la mejor persona que yo podía ser, elevaba mi personalidad. Y lo ves al principio y al final de la película cuando tú lo ves sentado solo en el aeropuerto. Yo creo que esa, in a way, ahí ya encapsula el mismo personaje. Like, él está solo, después viene el character Jesse Eisenberg, David, y como que, like, le habla, le dice, Benji, y él inmediato switch, llegó el switch y like, sientes ese cambio de tono y no sé, como personaje interesante, pero en cuestión de cómo está placed en la película, lo encontré como medio artificial. Y yo me viste como solo en cuestión de ese pensamiento, ya que de nuevo he leído mucha gente que se ha pegado a este tipo de película, y especialmente ya que es un tópico, por lo menos la muerte y mourning processes y como que la familia de por sí, como que distanciada, uniéndose por un momento, pero dentro de ese momento de unison, pues como que hay esos conflictos, pero esos conflictos like, no hay entendimiento en cuestión de emociones. O sea, como que no cliqué con eso, pero es más por el elemento de la comedia, porque en lo demás y en cuestión de la puesta en escena, pues, Jesse Eisenberg se comunica muy bien, especialmente cuando tú ves la película previa de él, When You Finish Saving the World, que eso es un mogollo, es un disparate de película, like, horrible. Y aquí tú ves un growth de él como filmmaker y lo ves un poquito más pendiente, un poquito más tact, un poquito más careful. Pero yo creo que añadirle ese elemento de comedia que, claro, si tú ves el cine de Jesse Eisenberg, muchos de sus roles, muchas películas que él ha estado es a base de esa comedia. Y a veces él hace personajes que usa la comedia, pero de manera de como un shield, igualmente como hace el character de Kieran Culkin. Pero, even so, aquí, por lo menos en lo que quiere hacer Jesse Eisenberg con A Real Pain, para mí no encuadra. Pues a mí sí me encantó mucho la película overall. Siento que lo que es el performance de Kieran Culkin y de Jesse Eisenberg es como que apt, como que ahí hubo un buen casting de parte de whoever was the casting director de Real Pain, de que era Kieran Culkin como tal para el rol. Siento que es un rol bien unassuming, pero a la misma vez bastante layered. Me gusta lo que tú dijiste de que Benji tiene como que el personaje de Kieran Culkin, Benji tiene como que este switch where he's always playing a character dentro de la misma película. Y al principio tú puedes argumentar de que he's basically doing un Roman Roy, pero pobre. But I feel like there's an evolution a ese tipo de caricature que Kieran Culkin tiende a hacer, porque también si tú has visto, qué sé yo, Scott Pilgrim vs. the World, it's kind of like that character, el tipo de persona. Pero aquí es bastante fitting porque it plays to that strength del como que el buffoon o el egocéntrico, el que se cree que sabe todo, but he really doesn't, and it plays to that strength por parte del guión. Creo que el guión está bastante sólido. Esta película que se encapsula básicamente en la historia de Benji y cómo Benji está coping con este Real Pain. La película empieza con este tiro bastante chévere de este vista del aeropuerto y de pronto paramos en la cara de él y después sale a Real Pain. Y entonces la película empieza, entonces es literalmente llegando Jesse Eisenberg, llega al aeropuerto and they just start the adventure and there's no prior context. El contexto lo vas a tener
por medio de snippets de diálogo que le está aludiendo a cómo que es el backstory de Benji. Again, a strength to the script, que no, it doesn't need to rely en un flashback tedioso o algún elemento quizás hasta melodramático para acentuar el por qué Benji es la forma que es o whatever. Y la película culmina as simple as it started, donde se queda en el aeropuerto y Jesse siempre le dice toda cara aquí, like, what are you gonna do? Es como que, no, vas a janguear aquí un rato y ya está. Y como que we just leave este mundo y dejamos a Benji reflect en esta experiencia que él tuvo. And it feels very como que simple in that regard, pero it's so complex en la forma que it delves en el psique del personaje. Porque again, like, we're talking about Benji porque Benji genuinamente es como que el personaje más interesante. Y Jesse Eisenberg, again, he wrote this character to play on the strengths de Kieran Culkin, esta complejidad que a veces da como que, like you said, él juega mucho con comedia, pero toda la comedia que yo percibo en esta película, it's always a coping mechanism para tratar de no lidiar con la realidad de que él perdió a la abuela y somehow this really truly affected him. Y quizá no tan solo fue la muerte de la abuela, sino también que no está, there's nothing interesting happening in his life, so obviamente como que el norte o quizá las pocas personas quizá lo respetaba a pesar de que he's essentially a loser, era la abuela como que quizá pues le daba la manito suave o would just like reírse de su bobería, pero este man-child, a perder como que ese único anchor, esa única persona en su familia que kind of accepted him / respected him, saw him as a human being, a pesar, y no lo veían con esos ojos de pena, como él alude, que lo ve como que el personaje de Jesse Eisenberg, pues como que le da más duro a esto. Entonces, eso sin tan solo hablar de utilizar la estructura de este tour across Poland, donde estamos viendo lo que pasaron a the Jewish people back in the Second World War. So, si tú sabes lo que pasa, sabes lo que va a ser el tour como tal. Esta reflexión de este generational pain y cómo está manifestado a través de estos otros tourists que están también en el tour y cómo ellos están, y los razonamientos de por qué ellos están ahí y cómo todos ellos están complementándose y ayudando y cómo vemos a este personaje, again, bastante complejo de Benji, donde tiene hasta cierto imposter syndrome, como que tú ves al personaje, again, tú ves a David, que él está dándose cuenta de como que el potencial que tiene Benji, como, and it happens a lot, like, I feel like we know someone in our lives que lo vemos como que está wasting their life away. En este caso lo vemos en Benji, donde David tiene su vida en orden, pero is he really happy? Entonces ve a Benji, que Benji está miserable, pero he finds sporadic happiness en las cosas más banales, while David, quizás porque he's such an adult y tiene una vida tan estructurada, he's incapable de como que poder disfrutar la vida o percibir la vida de la forma que Benji lo ve. Pero al mismo tiempo Benji kind of also wishes que él tuviera la vida de David en el sentido de tener algo más estructurado, tener una vida más adulta, no estar stunted en cuestión de su vida, estar no creatively rut, sino como que socially in a rut, donde se la hizo imposible poder salirse de la gran depresión que está. Y un aspecto que encuentro bien interesante de la película, entre los muchos que tiene, es que no recae tanto en el melodrama. Nunca hay esa escena donde es Jory Party completo, donde está es Kieran Culkin a punto de tirarse off a bridge o algo porque está tan deprimido, o no hay un monólogo. Lo más cercano sería el dinner scene. Yes, and but that one's so solid porque aún feels a little restrained, y tenemos esta escena, por lo menos con este monólogo de Jesse Eisenberg que me gusta mucho, que está en el trailer también, where he's like, I love him but I hate him, and that's like kind of encapsulates su relación completamente, where it's a complex relationship porque son familia, pero familia distanciada, como ya has mencionado, pero there's a sense of like, te tengo pena, pero al mismo tiempo como que I appreciate you as a person, pero al mismo tiempo sé que you're like a powder keg. I never know where you're gonna like blow up. Entonces siempre está como que that moment donde quizás puede explotar toda esta relación en 1000 pedazos, but it never gets to that point, and I kind of like it like that porque da como que ese sentimiento de, I know que you don't agree, pero siento que tiene autenticidad, porque again, nunca recae en el melodrama para traer su punto. Again, it skirts the line, perhaps, en el dinner scene, porque it's the moment where you kind of have to dar leeway al personaje de David para poder como que vomitar los pensamientos que tiene del personaje de Benji, which hasta ese punto you kind of don't understand si es que le tiene pena o es que lo está haciendo por razones externas, o quizás fue porque sabía como que si no lo hacía se iba a pegar un tiro, and it's like a combination of all those.
those ideas reflected en ese monólogo, que I thought it was very apt. Again, por eso es que siento que el guión está tan sólido, porque el diálogo es bastante sólido. The way that kind of it deals with the topic of death and grief. Me gustó este momento también cuando están en un cementerio y entonces Benji estaba bien en la mala, and you have the tour guide que está hablando sobre pues las tumbas y lo que representaban y los elementos históricos, y ahí donde como que Benji dice, look, like I know that you're doing this y todo esto está cool, pero can we just have like a second to kind of absorb this, porque como que you're taking us through this tour but we're not like actually grieving, we're not actually como que having un espacio para poder entender el por qué pasó lo que pasó y cómo eso nos afecta directamente a nosotros. No tenemos un silencio, queremos un silencio. Entonces como que el tipo se dio cuenta como que le chocó, y obviamente lo tomó mal al principio, pero después upon reflection se dio cuenta como que maybe la idea de cómo yo estaba haciendo este tour donde se siente bien factual, bien historical, no da leeway a que estos son gente de verdad y estos son situaciones que pasaron de verdad. Y como que Benji trayéndose a la mesa entre muchos otros temas que se tocan en la película, I found them so interesting. And again, I'm not like a Jewish man, pero I can understand de un aspecto humano y empático cómo esta gente pasó por algo totalmente atroz que yo nunca voy a poder entender, y algo que generacionalmente la gente nunca va a poder comprender, como nosotros somos colonizados y of course quizás no tenemos unos vínculos a los taínos tan fuertes, pero entendemos que venimos de básicamente esclavitud y matanza y genocidio hasta cierto punto, porque destruyeron lo que eran los taínos back in the day, tú sabes, todos esos elementos, again, no son tan fuertes y prevalentes con nosotros. Again, también obviamente lo que pasó en World War II fue hace 60 años atrás, estamos hablando de que eso fue los otros días también, esos otros 20 pesos, pero digo, como que el choque de esa misma guerra todavía sigue teniendo como ripples in time, ripples todavía hasta hoy en día. Claro que hay gente que lo ignora, pero o sea, todavía tiene el efecto. Eso pasó el otro día, like in the grand scheme of human existence, eso pasó el otro día. That's the thing, when you kind of like put el macro of like civilization itself, eso pasó el otro día, eso pasó ayer. That's why it's like so, sigue siendo todavía un very touchy subject matter para mucha gente. Entonces, again, the way that it's addressed, I think que fue very poignant. It was light, porque cuando tenía que ser light lo era, cuando tenía que ser un poquito más dramático lo era, cuando tenía que ser un poquito más poignant lo era. Creo que Jesse Eisenberg, I mean, yo no vi la primera. Tú me dijiste que era un mogollo y yo no conozco a nadie que le gusta la primera película de él, pero siento que this one really solidifies his voice and what he wants to do and the type of stories he wants to tell, and he's a very good director, porque Kieran Culkin for sure, él es un buen actor de por sí, he can do his own and he can cover his own bases, pero obviamente playing very well off Jesse Eisenberg's like straight character, porque obviamente there's always a straight and a buffoon, and he plays like the very good straight man que como que recae en lo que está haciendo Benji y cómo está bien Benji observando el mundo y cómo está lidiando con la situación que está lidiando y cómo él tiene que ser type of the anchor, the grown up en la situación y tratar de como que reel him in as best as he can, al mismo tiempo dándole leeway y tratando de placate him cuando lo hace. Por ejemplo, there's the scene donde le dice vamos a fumar paste, es como que loco, como que vamos a fumar paste, como que dale, vamos a fumar allá arriba, es como que buscan la forma y eventualmente están teniendo like a smoke and enjoying, y Benji reflecting very nostalgic about the past because those were the good years para él, cuando él y David would just screw around, y es como que David le dice eso está nice and all, pero es que I have a life, I can't be doing that all the time, and it feels like cuando tú tienes esos reencuentros familiares, que a veces tú ves a esta persona que no has visto hace mucho tiempo, but you used to enjoy their company a lot, and it felt very familiar in a sense, donde pues you get distance, quizás no un familiar, quizás una amistad. I sure know que me ha pasado. Yo he tenido esas amistades que yo los veo 10 años después, and they're still kind of the same person, and I've like changed, y tener como que se choca un poquito where we don't like vibe as well as we used to, and I feel que se capturó bastante bien esa esencia of having that person that used to be very prevalent and relevant in your life and very important in your life, y como que because of distance, time, experience, life itself, como que creó esa ruptura que se trata de mend un poquito, at least for that brief moment, and it's a nice moment, pero like the movie ends donde simplemente el momento acabó y la película literalmente se acabó, and you don't know anything is going to happen in the outer borders de la película. Sí, no sé si él se dio otro venture, o él se quedó ahí estancado, o se fue otra vez a la casa. No te da esa pregunta. Eso es una conclusión que uno mismo tiene que tomar de por sí, de que específicamente
pasó. O sea, eso es lo interesante de la movie, porque para mí cuando la película es más silenciosa, para mí es cuando es más poignant, con la excepción de algunas escenas cuando, por ejemplo, tenemos las conversaciones con el grupo de por qué ellos están ahí, las razones, y después lo interlazan con la música de Chopin y como que en esa escena, pues ahí yo como que me gusta. Y me gusta que también mencionaste lo que David ve a Culkin, a Benji, como un powder keg, porque llega el punto que él se enfada mucho con Benji, con esas actitudes que él quiere de una manera que explote, somehow, para que él mismo, para que se justifique su pensar y lo que está pensando de Benji. Y para que el mismo David, como que, in a way, pueda tener ese como que, I don't know, como que que él pare de hacer ese act de esconder lo que recapacite, que se dé cuenta, que tenga self-awareness. Sí. Pero lo que no me gusta es que tiene esa escena buena y después estamos siendo retaliated con líneas de comedia, pero que para mí se sienten como muy pensadas, como Tarantino. A veces se me hace difícil creer que los characters están diciendo eso porque se siente demasiado pensado. Se siente como líneas que ellos ni pensaron. Es como un play memorizado. Que si, no sé, te dicen un monólogo, después responden así con un quip, a la milla. Y eso es lo que me quita. Las líneas que a veces Kieran Culkin dice cuando él está actuando de un bufón o un payaso, o sea, para esconder sus emociones. Es para esconder las emociones que él siente, pero esconderse él mismo también. Es como un double shield, esconder las emociones y esconder su propio self, que está ahora mismo broken, está put together, pero por la comedia, pero very stylistic. Ya ese shield pues se va a desmoronar por completo, pero para mí esas líneas se sienten very stylistic, no sé, como que very artificial. Sí, pensada. Es como en Succession lo compro porque el universo de Succession es así. Pero aquí, it isn't. Él es la única persona que está reaccionando de esa manera, porque tú ves las otras personas toman su tiempo en pensar. Con excepción de David en el monólogo ese, ese monólogo excelente, que ahí él explota. Eso es algo que lleva bottoming up de ese tiempo. Eso es algo que ya tenía pensado. En ese caso hace sentido. Pero con el elemento de comedia, pues no sé, eso es lo que lo causa artificial. Ese es como que ya estos chistes están pensados, están memorizados. Es como tuviese ya todo set up. Y por eso para mí no, cada momento bueno que tiene emotivo se cae, pero es por eso, es por esa artificialidad que tiene cuando van a escribir comedia. I think part of the reason por qué la gente le encanta tanto el guión es porque maybe it reads better than it shows. Porque el diálogo, o sea, the way that it's written, it's solid. Creo que es que la forma que está delivered y la forma que funciona en el mundo real que se está presentando en A Real Pain, maybe it's the thing que se hace difícil de comprar. Yo por mi parte la compré, pero I can understand the argument de que Kieran Culkin está actuando como Kieran Culkin y Kieran Culkin no actúa como una persona normal. Entonces, contrastarlo quizás con estos dones y estas personas en el tour que they just act like very wholesome, normal people. They act very authentically, pues contrastan quizás con como que el overbearing persona que es Benji. Y por ende se puede sentir como que very, very out there, very extravagant. Y como tú dices, como que los quips son tan sharp y tan rápido, como si fuera viendo una película de Avengers where everyone just knows the right thing to say at all times. But that could be a very, very much stylistic decision que quizás en esta película no funcione, but perhaps in the future, cuando Jesse Eisenberg hones in his other skill sets, quizás su writer persona y su directing persona might converge in a way donde tiene sentido este stylistic
specific writing que él tiene ya, como que está como claramente gearing towards, porque tú dices, Tarantino lo hace, pero Tarantino works because like you said, el mundo está construido de una forma donde it makes sense que todo el mundo habla así. Yo no he dicho que Tarantino works. Tarantino works all the time. It's perfect Tarantino. No te gusta ninguna Tarantino. Wait, no te gusta ninguna Tarantino. Like none of them. Sí, me gusta Kill Bill, pues for what it is, porque es un slasher, no un slasher, like a B-action movie. Ajá. Y me gusta Jackie Brown mucho porque ahí cada character tiene su identidad, porque like they're separate. Y por cierto, es an adaptation. O sea, que él no escribió esos characters ya estaban escritos. Claro. Y he crecido a que me guste The Hateful Eight un poquito más a través de los años, porque es como es su versión de un play. Y claro, sufre de lo mismo, muchos de los characters se sienten como interchangeable, pero para mí es más el juego en la narrativa que lo hace más interesante de por sí. Y a Sapones me gusta el libro que le escribió a Cinema Speculation, pero no, además de esa no me gusta ninguna otra de él. Fair. Quizá like I said, yo compro quizá este diálogo, especialmente los deliveries de Kieran Culkin, porque pues maybe verlo como Roman Roy por tantos años me lo suavizó a este personaje y aceptarlo, porque claramente they casted him para esto mismo por esta misma razón, because that skill set como actor. Y maybe yo lo puedo comprar porque perhaps like I said, él está usando comedia como coping mechanism, él no quiere lidiar con esta situación, he's like always up and down, como que like a very depressed person would be, donde las emociones están erráticas totalmente. So quizás yo puedo comprar un poquito como que him being quippy, him being like very depressed, him saying all these things, porque claramente es un tipo de persona, por lo menos la forma que esta persona está construido, que claramente tiene cosas que pensar y tiene ideología, mentalidades, filosofía que están interesantes, simplemente que no, maybe he doesn't have anyone to talk to about them. He's clearly a very depressed person with some heavy thoughts regarding a lot of things, especialmente el tópico of el dolor, que eso es lo que prevalece en la película y lo que él piensa sobre el dolor y lo que le maquina la cabeza sobre el dolor. Pues claramente, al ser la persona que más le afectó la muerte de la abuela, pues la persona que quizás tiene más filosofía y más pensares sobre el dolor y la muerte. Pero no sé, again, fue algo que yo sí me lo pude comprar, pero puedo entender el argumento que no sé si está auténtico basado en cómo las otras personas maquinan alrededor de él. ¿Tienes algo más que piensas de la película? Upon reflection, claramente tú no la has visto hace tanto tiempo atrás que pues, maybe algunas ideas se te están viniendo a la mente que no te habías acordado. Ya que te dio un refresher. Es que el uso de silencio, en cuestión de dejando que la cámara nada más se enfoque en los facial expressions de los characters y interpolando eso con la música de Chopin. No, yo creo que en esos momentos es cuando Eisenberg está enseñando más su forte como director. Ahí es cuando lo ves como que creció de When I Finished Saving the World a Real Pain. Ahí es cuando tú lo ves que era claro, en poco tiempo, pues lo ves que ha crecido un poquito más en cuestión de como un writer, como un director. Se nota que se está enfocando on the right things para poder hacer su voz única. Le falta un montón para que sea única por sí, porque han habido muchas películas que cogen este tipo de tópicos y este tipo de mismo tour también, porque había una película que yo vi en Berlín a year ago, creo que fue, o en 2022, que es de Azar Saban, que se llama Delegation, que es más o menos no es lo mismo, pero en vez de dos primos distanciados son high schoolers que tienen que ir a ese trip y pues ellos con su youth y pues reflecting on that, que sus ancestors pues sufrieron ese toll y pues como que ellos son jóvenes y a veces están como medio blinded y no se han dado cuenta cuánto ha sido el sacrifice, el toll que sus ancestors han tenido para que ellos mismos estén ahí. Y pues esa película usa también mucho lo que es el elemento del silencio, de que el enfoque en las caras de ellos cuando ven
like, claro, ven los camps, ven el stack of shoes, que eso es una imagen bien, bien striking, y bien fuerte de por sí, like, cuando de por sí ven todo, se quedan como que shocked, se quedan como que ahí es que le entra ese moment of realization, y A Real Pain tiene eso mismo cuando está en silencio, pero a veces cuando abre la boca, pues yo creo que la abre too much y way too loudly, en cuestión del uso de comedy. So yo pienso que cuando está más silent, está siendo un poquito más effective, porque a la que empieza a hacer estos overly amplified conversations, pues ahí, pues como que de algo incredibly poignant le quita más efecto, like, se siente un poquito más como maneuvered para atraer un niche más, un poco más grande a ver la movie de por sí, porque yo creo que, like, claro, tú hire a Kieran Culkin, tú quieres benefit de su line delivery, y yo no estoy diciendo que las líneas que él dice están mal dichas, like, le dan esas líneas and he makes the best out of them, que no conllevan con lo que la película quiere hacer, son otros 20 pesos, por lo menos en mi opinión. So, I don't know, yo creo que si hubiese, like, un poquito, like, less talky y seguir con ese elemento de more expressive, porque tú puedes decir que Kieran Culkin es tremendo comedic actor y de por sí como que, like, él es bien expressive, pero tú ves al principio y al final de la movie que, like, es básicamente el mismo shot y moved y composed de la misma manera. Y es como, like, hace la misma cara, pero, like, de la forma que, I don't know, algo con... Los facial expressions, no sé cómo explicarlo. Como que, like, él tiene como el mismo composition, el mismo posture, pero like, tiene otra definition. Entonces tú sabes que él puede handle more moments of silence y no tiene que overly depend en ese skill set que él ha demostrado en su entire career y fue exalted más por Succession. So, like, sí, que like, tiene nuances en la cara que quizás no se ha aprovechado tanto. Pero también I would say que esto es quizás un downfall de muchos American writer directors, es que they like to write a lot. They like to write a lot. Esa es la cosa. They like to put their writing y que salga vomitado de un actor que sepa deliver them appropriately. Mucho cine americano, que es la razón por la que quizá hay un contraste tan grande con cine internacional. Tú, como bien sabes, cine internacional, it's more about the silences, it's more about these moments to breathe between scenes. Y no estoy quitando que no hay película europea o whatever que no tenga un montón de diálogo, because of course there are. Pero sí, con los franceses. Claro, por eso mismo. pero que lo que voy es que sí, como quieras, saben quizás tener esos espacios de silencio que son más palpable que lo que está pasando en esta película, que quizás como al ser más contained y constricted, porque la película dura, I don't know, like 140, like no es tan larga tampoco la película. I think que because of all those factors, te digo ahora cuánto duraba. I don't even know. 90 minutos, exacto. Like, it's a very tight movie. La movie es corta, corta por sí y se siente corta y entonces extended welcome. Pero sí, pero como te digo, es como que obviamente pues es lo negativo del cine norteamericano en general. They tend to just love what they write so much que they need to put everything there. Quizás se hubiera beneficiado a la película de quizás los strengths, además de los strengths de line delivery de Kieran Culkin, también hubieran aprovechado bastante bien los strengths de los facial expressions, porque yo me recuerdo, there's this one scene, eso pasa en el último season de Succession, cuando él está confrontando al Elon Musk standing on the top of a mountain. Alexander Skarsgård, Cool. Sí, there's that moment donde está el confrontamiento and then he's like left up there in the mountain y tú ves como que esa cara de él cambiar cuando él está dando su eulogy también, like there's barely any dialogue, but he just crumbles right there y como él juega con su cara y los nuances que él tiene of him kind of like reverting back to like a child while he's like crying ahí en el church, like es palpable. Y realmente el último episodio también, el último episodio en cuando él está en the bar, like in the bar scene, es como es como un 10-second shot, pero de por sí ahí te comunica like
Todo. like, el closing arc de su character. No sé, like, él es bien expresivo, pero muchos directores no están aprovechándose de eso. Y es una pena porque, o sea, uno no lo quiere ver como si fuese un one trick pony. Claro. O algo así, porque he's not. O sea, lo ha demostrado before, pero claro, ven ese ticket y pues como atrae gente, pues claro, lo van a abuse it, pero yo creo que si if you're smart enough, y no estoy diciendo que Eisenberg sea, o sea, o sea, que no es inteligente, porque aquí tiene momentos como un director que son bastante well structured. Pero like, que pueden coger advantage de los skill sets de diferentes actors. Claro. O sea, que no necesariamente tienes que ponerlo a hacer the same thing. Eso también pasa mucho en el cine americano. Cogen actores para el gimmick. Yes. En vez de expandirlo. Después se van a hacer cine allá en Europa y los directores lo ponen a hacer cosas diferentes. Pero tú ves, mano, yo no sabía que él tiene el potencial. Es como que alguien lo vio, alguien vio algo claro. en su posture, en su facial expression, line delivery, que le vio que puede hacer otra cosa que le puede ser beneficioso a su película. Pero, mano, no sé, a veces utilizan el elemento que más resalta, por lo menos en media itself, y pues abusan de él. Y pues claro. No es que estoy diciendo que aquí abusan, porque pues lo escogieron para eso mismo, pero el context para mí en the movie, que para mí no, es como crossfitting, en verdad no, doesn't click for me. Do you think que esta es una película que va a apelar a la audiencia masiva? ¿Crees que es una película que le va a ir bien en cuestión de potential Oscar nominations o por lo menos Spirit Awards? Yo creo que puede. Fíjate, yo creo que si esta movie hubiese sido hecha para el tiempo de Little Miss Sunshine, hubiese conseguido mucho más suceso, porque hoy en día, pues, no quiero denominarla así, pero Sundance movies, de por sí, porque se siente como un Sundance movie. Yeah, o sea, en todo su aspecto, for better or worse, porque mucha gente lo denomina por diferentes razones, pero yo creo que sí, puede tener suceso. Claro, necesita más word of mouth, necesita más movimiento, pero yo creo que si, se siente como un 2000s movie. Por eso digo Little Miss Sunshine, porque es más o menos como que, no sé, como que tiene ese como que mismo vibrancy, ese mismo como que uso también de comedia, a mediados de melancolía. Y problemas que yo tengo también en A Real Pain se trasladan también a Little Miss Sunshine. Muchas de mis quejas es más o menos lo mismo, que dentro de lo brooding, dentro de lo sad y de los momentos de silencio, tienes como que esos momentos de comedia que se sienten artificial y le dañan por completo. O sea, lo hacen más para la audiencia. Por eso digo que puede tener suceso, pero no sé, yo vi, para mí, no me afecta de la manera que el director quiere que me afecte por ese uso. Pero yo creo que sí. He leído mucha gente que lo está empezando a poner como que sus predictions para Oscars y cosas así, para diferentes awards. No sé si llega a eso, pero si llega a eso, fine, I guess. O sea, no me molesta, aunque no me guste la película. I guess. O sea, el punto es que la gente conecte con movies. I know que te gusta o no te gusta. Who cares, en verdad? O sea, eso es subjetivo, pero if you connect with a movie, para mí eso es lo más importante. Don't watch a movie to watch a movie. Como que si tienes chance de connect with it de una manera u otra, emotionally, psychologically, o thematically, o whatever, por experiencia, o I don't know, no dejes en face value, siempre, búscale un poquito el más allá en cuestión de, conversing with it. Porque para mí, el relationship supone que, entre viewer y movie sea como un conversation. A veces, pues, se quedan cortas, a veces, pues, o sea, no vale la pena el conversation, pero hay muchos casos, when you connect with a movie, pues, la conversación sigue. Esa conversación, pues, qué sé yo, a veces randomly está pensando en ella y conversation sigue sin tú viendo la misma movie. Claro. O sea,
like, I don't know, like los awards, pues, si pasa, pero en verdad yo quiero que gente vea la movie más por el aspecto de que a lot of people are connecting with it. Y pues si mucha gente puede connect with it, pues posiblemente tú también. Claro. Sí, I feel the same way. La película ahora mismo iba a salir el 18 de octubre en cines, pero la movieron para principios de noviembre. I think que mi razonamiento, y lo habíamos discutido, creo que era porque Anora va a coger ese slot, y I assume que en cuestión de indie darlings, pues Anora tiene un poquito de más de push que lo que tiene A Real Pain, en especial porque como tú dijiste, salió en Sundance. Generalmente estas películas, las independientes, even películas con el vaqueo de un Jesse Eisenberg y un Kieran Culkin, a veces se van en la deriva y se pierden. So even when they come out of Sundance y ganan awards, so they have to like strategically saber cuándo van a tirar estas películas, porque si no se pueden perder hasta más rápido. Yo creo que es una película que su mérito más grande va a estar en la escritura y va a estar en el performance de Kieran Culkin. Creo que esa fue la idea either way from the get-go, que resaltara a Kieran Culkin, tuviera un meaty role Kieran Culkin, y que el guión resaltara, porque claramente Jesse Eisenberg le interesa mucho la escritura. Yo siento que es una película que va a conectar con mucha gente. Es una película, it's 90 minutes, es una película que toca un tópico sort of universal, even if it's within the context of la experiencia judía específicamente, pero como quiera, pain is universal and comedy is universal, y creo que la forma que como lo están trabajando funciona, es efectiva, it has mainstream appeal completamente, más allá de lo que la primera que hizo Jesse Eisenberg even had, y creo que la forma que lo venderán es obviamente como que great movie que tiene Kieran Culkin en su portafolio, y obviamente es como una carta de presentación para el mundo, para la gente que no haya visto Succession, pues vean Kieran Culkin y digan, oh, I remember him from Scott Pilgrim, y la gente diga como que what else has he done, y todo el mundo vaya para Succession. Bueno, nadie vio I know. La vieron después, que eso fue una tragedia and a half, because Scott Pilgrim is fun. Hopefully esto sea el pipeline from A Real Pain to Succession, para la gente que, if you haven't seen it, by the way, please go see Succession right now. Es más, para esto, just go see Succession y just watch this later. No, después. No. Succession es más importante que nuestro podcast, ¿ok? No, por favor, ¿cómo tú vas a decir eso? Go see Succession, eso es lo que importa. Succession is an amazing freaking show, de principio a fin. More people need to like halagar esta película, este show, and I know que a lot of people have, pero como es un show tan contemporáneo, pues como que todavía no se le ha dado su due. No es como lo que pasó. Hay que darle break. Sí, yo sé, porque son estas cosas que toman su tiempo. Pasó con Breaking Bad, pasó con Sopranos. Yo entiendo, son estos shows que, you know, even when they come out, they are amazing, pero toma un tiempito en lo que it gains that legendary status. Y yo creo que obviamente Succession va a ser uno que va a durar ahí. Pero final thoughts es eso. I really like the movie. Siento que conecté bastante bien con la película. Creo que Kieran Culkin da un incredible performance. Jesse Eisenberg, honestly, no se queda tan atrás con su performance. He really bounces back and forth bastante bien con él. It's a good pairing. Es un good double header of a movie. Creo que la escritura es el strong forte. I can agree with you hasta cierto punto, que hay su momento donde quizá it's too wordy, it's too maybe a little too unreal, los momentos donde ellos están hablando, se están expresando, pero I think overall el feeling está, and I love me a good bookend, tú sabes, una película que empieza de la misma forma que termina. I love that shit, eso, I love it, I like doing it in my own movies, so es como que it's something that brings closure a una película de una forma bastante chévere, visually speaking, so yeah, pues nada, Héctor, ¿dónde la gente te puede conseguir? Me pueden conseguir como Héctor en Instagram, Letterboxd y Twitter. Yo escribo reviews para The Movie Buff, Anchor Reviews y In Session Film. Y a mí me puedes conseguir en Cine Más Podcast, cinemaspodcast.com, en todas las redes sociales. Nos vemos en la próxima, que vamos a seguir hablando de todas las películas que hemos visto del New York Film Festival. Creo que la próxima, maybe it might change, pero maybe va a ser la de Maria, la nueva película de Netflix que ellos están tratando de mover como their new maestro type movie, donde van a tratar de push it for awards season. Hay que ver si les va bien, porque we have thoughts. That's all I'll say. We have thoughts on that movie. Así que nada, nos vemos en la próxima. Bye.